años el régimen genocida de Israel. Bienvenido, profesor Hildebrando Arévalo, a Periodismo Libre. Muy buenos días, Luis Alfonso, a ti y a todos nuestros escuchas. Sí, ya hacíamos una introducción pues de cómo se produjo este ataque y de la respuesta que ha recibido Israel de parte de Irán. Israel creía que ellos podían seguir siendo eh, impunes en estos ataques infames contra el pueblo, el territorio y las autoridades de Irán, y están recibiendo una dura respuesta, tanto que por primera vez en estos 2 años en los que Israel ha incurrido en un genocidio espantoso contra el pueblo palestino, no solamente con la utilización de bombas, de drones, de misiles, sino del hambre, de la sed, del odio y de tratar de arrasar hasta a los niños en una actitud racista, contra el pueblo palestino, no solamente contra el pueblo palestino, sino también contra otros pueblos como el yemení, como el sirio, como el mismo de Irán. Entonces creyeron que ellos podían seguir haciendo y deshaciendo. Y miren la respuesta que ha recibido. Estos son imágenes que hemos captado de diferentes señales internacionales y nacionales, Telesur, Señal Colombia, en las que se evidencia el resultado de la respuesta, no los ataques, la respuesta del gobierno, de las Fuerzas Armadas y el pueblo iraní contra esta agresión cometida por Israel. Estas son imágenes de Tel Aviv y de ciudad israelí, capital política, y del territorio israelí. Lo que ellos no pensaban era que el pueblo y el gobierno y las Fuerzas Armadas iraníes iban a responder, porque siempre se han creído impunes y que nada les va a ocurrir. Pues están recibiendo una fuerte respuesta por parte de Irán. Contextualícenos, profesor. Bueno, olvidaba decir que el profesor Hildebrando Arévalo es historiador de la Universidad de los Pueblos de Moscú, es magíster en Historia de la Universidad del Valle, docente de la Escuela Superior de Administración Pública ESAD, ha sido docente de otras universidades, analista político, fue durante muchos años profesor de la Universidad Santiago de Cali, también de la Universidad del Valle, y es invitado habitual de Periodismo Libre para especialmente los análisis internacionales. Contextualícenos, profesor Hildebrando Arévalo Osorio, acerca de esta nueva fase de la agresión israelí contra los pueblos del Medio Oriente. Luis Alfonso, lo primero que hay que tener en cuenta es lo que tú manifestabas haciendo la introducción a nuestro análisis, el problema de la información. Es clave para poder comprender los diferentes informes, las diferentes comunicaciones que se están obteniendo sobre este hecho concreto, la guerra en escalada entre Irán e Israel. Lo primero que hicieron las fuerzas de defensa israelíes, la PDI, apenas Irán lanzó la primera andanada, al día de hoy van 8 ataques de respuesta, fue implementar la mayor censura posible, es decir, la guerra de las comunicaciones, porque todos sabemos, los que incurrimos en el mundo académico, sabemos que la mayor cantidad de información que recibimos en lo que se denomina el mundo occidental y del mundo occidental es información alterada, noticias falsas y información que para una persona medianamente informada no puede creer, y las que son mitad mentiras, mitad verdades, hay que analizar muy bien la mitad de la verdad y la mitad de la mentira. Esto para complementar tu comentario acerca de las comunicaciones. Contextualicemos. 1979, la Revolución Islámica, la segunda gran humillación del siglo XX después de la derrota de Vietnam para los Estados Unidos. Hay una revolución, se saca a un gobernante títere, el Chad,
Y se establece a partir de 79 la República Islámica de Irán, una república chiita. A analizar Irán para que entendamos, y pues lo tanto es la tarea del contexto, hay que decir o describir qué es Irán. Irán es un país supremamente extenso, es el país de mayor 18avo de mayor extensión en el mundo, tiene más de 1.650.000 kilómetros cuadrados, casi 90 millones de habitantes y una población muy diversa. El 60% de la población es persa, pero el 40% es de otras etnias, y esto dificulta la gobernabilidad, y ahora veremos por qué. Pero ese es un dato importantísimo: el 60% de la población persa, 40% entre azeríes, baluches y otra serie de pueblos que habrá que mencionar. Bien, desde el 79 Estados Unidos inició una guerra por recuperar Irán. En los actuales momentos tenemos noticias que Estados Unidos inicia esta operación, formalmente Israel, pero realmente detrás de este ataque está Israel y está la Estados OTAN. Unidos. Perdón, está Estados Unidos detrás de Israel y está la OTAN. Y recientemente tuvimos noticias que esta operación que se viene programando después del derribo de las Torres Gemelas, en el 2003 Netanyahu saca un libro que se llama Combatiendo el Terrorismo, y en el cual hay 7 países que son calificados como terroristas y que hay que eliminar: Somalia, Sudán, Siria, Irak, Irak y no, Yemen no, allí en ese momento no estaba Yemen, y el 7º era Irán. De los 7, solamente queda Irán. Y una vez que se dio el derribo de las Torres Gemelas, y que sale este texto y que comienza a ponerse ese plan en marcha, que ha tenido una efectividad sorprendente. Recuerda por acá, Julianao, que también estaría Libia. Libia es el que nos faltaba, gracias a Julie. Y recuerden que Libia era el país de mayor desarrollo del África en el 2011 y hoy en día es solamente un mercado de esclavos. Esa fue la llegada del mundo occidental a Libia. Bien, pero después de la caída de las Torres Gemelas, entonces se arrecian los ataques contra Irán, y fundamentalmente nos repiten una mentira que vienen repitiendo hace 40 años, que es que Irán tiene uranio, está enriqueciendo uranio para producir bombas atómicas. Es una de las grandes mentiras que hay que dejar de entrada del programa en claro, porque hay una sharia, hay un decreto religioso de los chiíes que están en contra del uso de la energía nuclear para la destrucción de la vida. Esa sharia todavía está en vigencia y ya nos anuncian que el Real Consejo Supremo de la Revolución se va a reunir a discutir la vigencia de esta sharia. Es decir, ante la realidad es posible que los teólogos estén pensando cuál es el camino para poder garantizar en momentos difíciles la supervivencia del pueblo iraní. Entonces, lo cierto es que a partir del 2006 se crea el Grupo de Viena, en el cual surge el grupo 5+1, donde están los 5 países que hacen parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, más
Irán para controlar el desarrollo de la energía atómica con objetivos de uso civil, no militar. Hasta el momento, los últimos documentos que salieron la semana pasada, que los servicios publicados por los servicios de inteligencia de Irán, donde se demuestra que Rafael Grossi, el argentino director de la Organización de la Energía Atómica, es un espía al servicio de los Estados Unidos y, por lo tanto, de Israel, y toda la información que ellos, como inspectores de la Agencia Atómica de las Naciones Unidas, para hacer cumplir el Pacto de Viena de 2006, toda esa información se la entregaban directamente a Israel. De ahí la explicación de por qué se sabían el edificio donde estaban ubicados los científicos, los militares y los ingenieros. Este señor latinoamericano, Grossi, Rafael Grossi, está entregando toda esa información. ¿Argentino? Argentino, desgraciadamente latinoamericano, cumpliendo estas funciones. Y entonces Rafael Grossi, que trabaja para los Estados Unidos, pues pone en evidencia que el orden internacional hoy en día es un orden caduco, obsoleto, muerto, que no sirve para lo que fue creado. Hoy en día ni a la FIFA, ni a la ACNUR, ni ninguna organización internacional se salva de servir directamente a los intereses de el Estado profundo que controla el orden mundial. Recordemos el papel nefasto que en América Latina juega la Organización de Estados Americanos. Todo en contra de la naturaleza, todo a favor de la defensa de los intereses de que quieren imponer el Estado profundo en crisis ante el surgimiento de un nuevo órgano internacional. Pero retornemos nuevamente al antecedente histórico. Entonces se crea en el 2006 el grupo 5+1, hay un control estricto. En el 2006 ese organismo publica, la OIEA en el 2006 publica una carta donde ya acusan directamente, a pesar de las evidencias de los 5+1, de que se estaba enriqueciendo uranio con fines de desarrollo civil y no militar. Sin embargo, advierten que hay peligros de derivar hacia el uso militar, a pesar de la existencia de la Sharia, del decreto religioso que le prohíbe a los iraníes el uso de la energía atómica. Obama, que participó en la firma de los convenios, se dio cuenta que los misiles no estaban en el acuerdo, en el desarrollo. Y esto, una vez que Obama sale, pues si Obama lo lleva a la discusión, una vez que esto sale, ingresa el primer periodo de Trump. Trump, en el 2018, una de sus medidas fue abandonar el acuerdo 5+1. Trump lo abandonó, denunciando que lo que hacía Irán con este acuerdo de Viena era ganar tiempo para preparar la bomba atómica, mientras tanto que los otros 4 socios mantenían el funcionamiento. Irán cumplió mensual y anualmente los informes y se demostró que estaba desarrollando. ¿Cómo se demuestra esto según la Organización de Energía Nuclear? Que se puede llegar hasta el nivel de desarrollo de enriquecimiento del 60%. En Irán, en este momento, según Grossi, no existe ningún indicio que haya uranio enriquecido por encima del 60%, es para el desarrollo civil, de la medicina, de la energía renovable y este tipo de cosas. Bien,
Entonces, 2018 Trump denuncia el acuerdo y ahora en el 2025 regresa y lo primero que hace es que declara su apoyo incondicional a la política externa de Israel. Hay que hacer una autocrítica acá, decir, en programas anteriores nosotros consideramos a partir de los diferentes indicios que Trump, en esa contradicción que tiene con el Estado profundo globalista, él estaría tácticamente virando hacia algunos momentos de paz y reeditando que él en el primer periodo no inició ningún tipo de guerra. Pero este Trump, en su segunda versión, viene más, a pesar de la monserga de la paz, viene más guerrerista que los anteriores gobiernos, los que recientemente le antecedieron. Obama fue el premio Nobel de la Paz con 7 guerras iniciadas. Ahora Trump está respaldando las guerras contra Yemen, las guerras contra Gaza, la guerra contra Rusia y ahora la guerra con Irán y La de solamente Ucrania. La guerra contra Ucrania y ahora la guerra contra Irán y solamente vamos en los primeros 6 meses de gobierno. Por lo Es que tanto, todos los, perdón, profesor, todos los gobiernos, sean demócratas o republicanos en Estados Unidos, siguen una línea imperialista, agresiva, militarista y agresión a los pueblos. De eso sí, no nos debe caber ninguna duda. Por acá, Julie Henao nos dice que lo que hizo Estados Unidos con Irán se llama perfidia, o sea, traición, y que por eso ocurrió, por ejemplo, el asesinato del general Soleimani, que ha sido, que fue, digamos, hace más de un año, como se inició también esta agresión, que incluye asesinatos abiertos, es decir, ellos van es con todo su servicio de espionaje directo, usando misiles, y cuando no los pueden usar, pues están haciendo terrorismo, que es como la nueva modalidad ahora, ¿no, profesor? Porque se ha descubierto que tenían una fábrica de drones cerca al lugar donde se produjo la masacre de los 10 científicos del alto mando de la Guardia Revolucionaria iraní, y esto pone este conflicto en el plano del terrorismo. ¿Usted qué opina? En días anteriores al 13 de junio, los aviones Aruad estaban desde Omán volando y tomando información. Los servicios iraníes supuestamente, es posible que hayan supuesto que era la rutina de vigilancia, pero realmente se estaba preparando el viaje. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, lo de la perfidia. La perfidia y el terrorismo es lo que ha caracterizado el nacimiento del Estado de Israel. Desde el mismo momento en que llegan los colonos, después del reconocimiento por las Naciones Unidas del Estado de Israel, lo que inician es la masacre, la matanza de pastores desarmados. Y no creo que haya alguna persona decente en el mundo, y si lo hay por ignorancia, pues no sé qué tendría que ocurrir para que abra los ojos, abra la mente, que asesinar 50.000 niños inermes con bombas y poner anidición, pues eso va mucho más allá de la perfidia. Yo creo que si funciona el infierno de Dante, estos señores, estos no militares, militares armados, terroristas, tienen su lugar privilegiado allá en ese infierno. Hay que hay que decir que muchos analistas consideran que es una ingenuidad que los científicos, los ingenieros
y los altos mandos militares estuvieran ubicados en un mismo edificio. Pues hay que decir, para complementar el contexto, que desde 1979 hubo un grupo muy numeroso, muy activo de aceptación popular que se llama los Muyadines del Pueblo, que inicialmente se vincularon a la revolución islámica, después entraron en contradicciones porque abrazaron la ideología marxista, pero con el correr del tiempo definieron en traidores y en colaboradores de Israel, y esto hace parte una red intricada muy fuerte de este movimiento, Muyadines del Pueblo, en todo Israel, perdón, en todo Irán a favor de Israel, y ubicaban y se dedicaron durante muchos años a señalarle a los servicios que han hecho famosísimo, así como lo hicieron famoso la famosa cúpula de hierro, la inteligencia más fuerte del mundo. Si uno lee los libros de texto, Israel es un país supremamente desarrollado en patentes científicas. Todo esto es una gran mentira. El Mossad es la punta de lanza de los servicios anglosionistas, es decir, del M16, de la CIA, de los servicios secretos de Alemania y Francia, más los otros países de la OTAN. Y le hace mucho daño a Irán el papel que la oposición pro-occidental, encabezados por muyadines del pueblo, hacen informando. Y si hacemos un repaso por la prensa internacional, veremos que en los últimos 25 años la tarea fundamental era informar dónde estaban los científicos y asesinarlos. Eso explicaría, profesor Hildebrando Arévalo, perdone que lo interrumpa, el planteamiento, el llamado que hizo Netanyahu, porque ya empieza a ser llamado así en el plano internacional, Netanyahu, o sea, Benjamín Netanyahu Satán, en el sentido de que el pueblo iraní se levante contra los actuales gobernantes de la República Islámica. Esto es una fantochada, una más del régimen criminal e infanticida, o es un planteamiento ya programado, como se podría deducir de lo que usted está planteando? Absolutamente no. En el libro Luchando contra el terrorismo de Netanyahu están los 7 países terroristas a destruir y el último que queda es Irán. Por lo tanto, este es un plan que algún general de la OTAN norteamericano, Clark, me acuerdo el apellido Clark, cuando fue al Pentágono a despedirse de sus compañeros, conoció, él que era el jefe de la OTAN, conoció que había llegado la nueva directriz. Él fue el comandante de la OTAN en los tiempos de Bush, con los atentados de las Torres Gemelas. Cuando él fue a entregar, le llegó la directriz de que había que destruir esos 7 países. Eso está en sus memorias. Y entonces ahora queda el último país. Y lo que se está, el diseño realmente, no solamente Netanyahu, también el jefe de la inteligencia israelí y seguramente en la CIA están trabajando activamente para iniciar con estos bombardeos indiscriminados contra la población, con este terrorismo, iniciar el famoso levantamiento, el cambio del régimen iraquí, que es un sistema, utilicemos correctamente, un sistema político, un sistema político, no un régimen, es un sistema legalizado con elecciones, con todo lo que llamamos elementos fundamentales de la democracia occidental, con participación partidista,
con grupos incluso dentro de la propia dirigente chií, con diferencias con grupos tradicionales, con grupos liberales. Entonces, la idea es, ya dijimos que recientemente la idea de Estados Unidos, que vive en Estados Unidos, que es ingeniero de vuelo, que es piloto de guerra, el hijo del Chad, ya lo están preparando para que ocupe el lugar que tiene Khamenei actualmente. Entonces, ¿Aspiran a eso hacer lo mismo que hicieron recientemente en Siria? sí, y pues para reafirmarlo, la hermana del hijo del Shah recientemente se casa con un magnate judío. Es decir, el viejo sueño de las doctrinas norteamericanas de Brzezinski, que hay que coger los países grandes, riquísimos en recursos, destruirlos, crear una serie de países, en el caso de Rusia o en el caso de Irán, con volver nuevamente a una satrapia como la que tenían con el Shah Pablesa. Entonces, ese es un proyecto, esa es lo que ya tenemos listo tenemos listos los personajes, tenemos al hijo del Shah, tenemos la hija del Shah, tenemos casada ella con magnates judíos que sueñan con las grandes riquezas de ese país y, como les decía, tiene riquezas en todo el territorio nacional, la cuarta potencia petrolera del mundo, la segunda potencia gasística del mundo, y por lo tanto el sueño húmedo de todos estos imperialistas es dividirse Irán, sus riquezas, y entrar a dominar totalmente como potencia regional todo el Oriente Medio. Otra de las narrativas internacionales de los medios hegemónicos y de los cómplices a través de los medios, que son casi todos, de los medios de las élites, es que Irán es una amenaza, que es una potencia nuclear, que está preparando una bomba atómica o una bomba nuclear contra Israel y que por eso esta fue un ataque preventivo, así lo denominan, ¿no? Ataques que están además prohibidos por el derecho internacional, cuando no hay ninguna justificación como en este caso y como no la hubo, por ejemplo, para atacar a Irak, etcétera. Es muy importante explicar, profesor Arevalo, acerca de por qué Irán utiliza la energía nuclear, por qué frente a la escasez de aguas para generar energía hidráulica, pues es indispensable también la utilización del uranio con fines absolutamente pacíficos. Coméntenos, contextualicen en relación con esto, que es muy importante, porque en el plano internacional, una de las narrativas es que Irán es una amenaza para los pueblos del Medio Oriente y del mundo. No, la energía nuclear es importante para todos los aspectos de la vida. Pocos países han logrado Incluso las enfermedades, ¿no? es que en el campo que más han avanzado los iraníes es en el campo de la medicina. Medicina. La medicina, la nanotecnología, la producción de energía alternativa a la energía que proviene de fuentes minerales, necesariamente para aprovechar. Irán es un país montañoso, es un país con valles y es un país con costa. En la costa, gracias a la energía, se podrá utilizar con los paneles solares y ese tipo de cosas, y con la energía eólica impulsada por energía nuclear, se podrá utilizar, y como se viene utilizando, como anteriormente le decía, que el uranio para la energía civil requiere un enriquecimiento del 60%, y todos los informes hasta hoy, técnicos, de científicos, encabezados por este señor Grossi, todos muestran que Irán está trabajando fundamentalmente en el área de la medicina, en el área de la ingeniería. No podríamos
entender este gran desarrollo científico de Irán, a pesar de todas las limitaciones, de todos los bloqueos, a pesar que Estados Unidos en 1979 le secuestró todas las reservas internacionales, igual que hicieron ahora con Rusia. Irán está bloqueada económicamente con toda esa cantidad de dinero retenido por Estados Unidos, que ya anunció que se lo colocarán a el nuevo chat que ellos piensan implementar. Entonces, es muy importante lo de la energética, pero esto no se explicaría sin otra serie de contextualizaciones. Recordemos que el cuarto país del mundo que a nivel académico produce y obtiene mayor número de ingenieros es Irán. Es decir, es impresionante el desarrollo tecnológico de Irán. Las universidades, hay 4 o 6 universidades de Irán que están entre las universidades más importantes del mundo. Los iraníes incluso están produciendo en promedio, con sus 90 millones de habitantes, más ingenieros que los Estados Unidos. Si no tuviéramos este desarrollo, no podríamos explicar ese gran avance y esta gran sorpresa tecnología, incluso en la tecnología de la guerra, que sorprendió a todo el mundo occidental. La tecnología. Y es un pueblo eminentemente pacífico. Muchas personas lo testimonian. Esta mañana en el calentado del programa informativo de Señal Colombia, el embajador Asmer Reza Keimán, a quien entrevistamos el año inmediatamente anterior, cuando él estuvo presente en la Universidad del Valle dictando una conferencia, allí tuvimos oportunidad de hablar con él, procuraremos dialogar también con él sobre todo lo que está ocurriendo en su país. Hacía referencia precisamente a la importancia de este procesamiento, de esta clase de energía para generar energía cotidiana en su país, pero además decía que en esta oportunidad Israel se equivocó de la A a la Z, creyendo que podía permanecer considerándose inmune y que no iba a haber respuesta y que Irán iba a prácticamente capitular. ¿Usted cree que estaba en marcha esa creencia de que Irán no iba a poder responder y que iba a capitular, profesor Arévalo? ¿Y cómo ha visto esta respuesta enorme que está causando grandes afectaciones a los israelíes? Aquí estamos viendo nuevamente imágenes de medios internacionales que estamos reproduciendo acá sobre los efectos de la respuesta absolutamente justificada de Irán contra la agresión. Estas imágenes solo se ven en Gaza, pero esto no es Gaza, esto es Tel Aviv en las últimas horas. De modo que pues hay una respuesta muy poderosa por parte de Irán. ¿Cuál es su análisis? Sí, los cálculos de Estados Unidos, de Israel y de la OTAN, porque incluso hay teóricos que consideran que desde hace 3 años estamos en la Tercera Guerra Mundial. Los cálculos, y por eso no nos sorprende, pues, o sorprenden terriblemente las cifras del primer ataque que lanzaron esos 36 aviones F-35 y F-16 contra Irán, donde mataron 22 altos mandos militares, 9 de los más sofisticados científicos físicos y 3 de los grandes ingenieros. Y dentro de los 22 altos mandos militares mataron 6 generales. Sin embargo, Irán se había prevenido, automáticamente hubo cambio de la cadena de mando, automáticamente fueron reemplazados y seguramente habrá una tercera cadena de mando, y
Israel calcula a lo que más se le tiene miedo, acordémonos de Libia, es al desarrollo de los pueblos. A lo que más se le tiene es al gran desarrollo científico que tiene Irán. Entonces, la investigación científica no es un problema de personalidades, es un problema de grupos de investigación. Y así explicamos entonces que dos cosas. Una, los señores erraron en sus cálculos, los agresores. Ese ataque pérfido fue un error de cálculo. Pero yo no me sorprendería si, y afirmo que ellos se creyeron su propia mentira. Esas mentiras que nos han dicho que el Mossad es el mejor servicio del mundo, que la cúpula o el domo de hierro es impenetrable, que Israel es una potencia científica, militar, que está llamada a imponernos su visión, su criterio, está mandada a hacer realidad eso, el Antiguo Testamento, a crear el gran Israel desde el Éufrates hasta el Éufrates, el Tigre, bueno, todo el... Hasta toda el la, mar. todo el Oriente Medio, pues realmente terminaron creyéndose la mentira y se encontraron de momento en la madrugada a las 4 de la mañana que hicieron el ataque del 13 de junio, se encontraron con la realidad. Inmediatamente causaron enormes daños, atacaron refinerías, auténticos terroristas y pues no sé si redundo en decir responsables, atacaron instalaciones atómicas, nucleares, atacaron la población civil, allí donde mataron 60 personas en ese edificio del que estamos hablando, mataron 20 niños, muchos bebés. Por lo tanto, la respuesta de Irán ha sido contundente, ha sido la noche de 3 noches de terror. El golpe ha sido equivalente, se eliminó a uno de los grandes estrategas militares de la operación militar, se bombardeó la residencia de Netanyahu, un edificio donde estaban, donde habitan, no sabemos si estaban, pero habitan altos mandos militares, y los sitios de inteligencia, procesamiento y almacenamiento de combustibles. Haifa, el puerto más importante sobre el Mediterráneo, está en llamas. Y a pesar de que si miramos las noticias internacionales, los medios occidentales dicen que el 90% de los misiles y drones han sido destruidos, la información, como cosa extraña que estamos recibiendo fundamentalmente por las grabaciones iraníes, nos muestran cómo no hay nada que hacer con el domo de hierro o la cúpula de hierro, no tiene que hacer cuando llegan los misiles. Estamos viendo la guerra en vivo y en directo, y eso que inició Estados Unidos con la invasión a Irak, hoy en día estamos la guerra como espectáculo, pero nos da datos. Nosotros vemos cuando sale la cúpula de hierro de abajo hacia arriba, y de arriba hacia abajo vienen los misiles, y no hay ninguna comparación en la velocidad. Imposible de detener, no los detienen. Detienen señuelos, detienen drones que son diseñados militarmente para que hagan colapsar las defensas, pero incluso hubo una de estos elementos militares norteamericanos que cuando comienza a disparar los misiles antimisiles, explota. Entonces, incluso en un programa español que les recomiendo, La magia de la bolsa, dice: Israel no tiene por qué atacar a esta gente, pues mofándose,
porque ellos mismos se están eliminando. Esa explosión de esas baterías filmadas para el mundo entero dejan en ridículo a Estados Unidos, no porque ¿Israel o Irán? dejan en ridículo a Israel a Israel y a Estados Unidos la tecnología iraní ante esta explosión de las baterías de defensa. Pero es más, hasta ahora los Por misiles... acá, perdón, profesor Hildebrando, por acá Julie Henao nos dice, se han visto imágenes en las cuales los misiles antiaéreos se están atacando a sí mismos. ¿Es a eso a lo que usted hace referencia? Exactamente, Los porque misiles, pero los misiles israelíes, ¿no? los israelíes, gran parte del daño que estamos observando en las imágenes estas 3 últimas noches fueron porque lo anunció Irán, utilizaron logros científicos de última generación que enloquecen las defensas antiaéreas y por lo tanto lo llevan a Ya. atacarse ante sí mismos. Pero es que hay datos muy importantes, esto nos daría para una charla de todo el día, porque los logros, este es un nuevo tipo de guerra. No se está peleando contra pastores armados con escopetas o con armas de mano, sino que se está peleando contra un país fuerte de desarrollo medio en los estándares del PIB, pero altamente desarrollado tecnológica y militarmente. Importantísimo, los misiles que están utilizando son los construidos, exceptuando los Fatah, que son del 2023, que se han lanzado en esta ocasión, pero son misiles de hace 20 y 30 años. Porque se calcula que esta guerra, estos señores son Israel y todos los sponsors que están detrás de ellos, siempre han utilizado con las famosas guerras relámpago, la guerra de los 6 días, la guerra de los 7 días. Pues bien, esos 1967. esos planificadores hoy en día pueden planificar cuándo comienza la guerra, pero no cuándo termina. Por lo tanto, se prevé que esto, si no se detiene, ambas partes, porque los daños en Irán también son terribles, vamos a ver quién tiene más aguante, pero por el momento Irán todavía no está utilizando los misiles de Supersónicos. última generación de manera masiva. Fundamentalmente, claro, los supersónicos, pero todavía no los está utilizando como lo está en estas guerras, como lo hizo Rusia en estos 3 años, utilizando todo ese armamento de reserva que no es de última generación, pero que causa daños impresionantes. Por lo tanto, nos tenemos que preparar a unas jornadas muy tensas. El mundo está en peligro. Ya entraron actores internacionales. Los fanáticos ortodoxos, religiosos, que incluso yo a veces pienso que Netanyahu se cree que es el Mesías. Acuérdense la profecía que se necesitará una gran conflagración mundial para que la venida del segundo Mesías que vendrá. Entonces Netanyahu cree que es el Mesías y esta conflagración. Y Israel es una potencia atómica, por lo cual nos demuestra la farsa de el ataque preventivo. Porque ¿preventivo de qué? Además, la comunidad internacional que no condena la comunidad internacional occidental, eso que se llama, porque la comunidad real mundial tiene que ver con la opinión de Asia, de África, de partes de Europa, que no es la de este pequeño grupo que maneja los grandes medios de comunicación, condenaron el ataque preventivo y condenan que hizo Rusia
contra Así Ucrania, es. con los avances. Pero entonces, ¿y por qué Israel puede tener energía nuclear y bombas atómicas? Francia, Pakistán, la India, China, Corea, Rusia, Estados Unidos, ¿y por qué Irán no? Sí, la doble faz, la doble moral, atacan supuestamente por el mismo proceder, cuestionan y tienen embargado y tienen manteniendo una guerra de desgaste, apoyando a Ucrania contra Rusia, pero ahora, como se les volteó la torta, entonces salen a decir que se justifica un ataque preventivo que no es preventivo de ninguna naturaleza porque está demostrado que Irán lo que estaba era precisamente alistándose para cumplir con una reunión muy importante en la que iba a asumir nuevos compromisos. Y ahora lo que se viene es que Irán ya se retira de esos acuerdos. Hoy el embajador en la entrevista, el embajador de Irán en la entrevista que hizo con Señal Colombia, Ahmed Reza Kaiman, decía, esto no es una guerra de 2 días, esto es una guerra prolongada. No, nos han declarado la guerra e Irán está en la guerra. O sea, lo que usted plantea es que está en la línea que le escuchamos al embajador iraní en Colombia, en el sentido de que el pueblo, el gobierno y las fuerzas armadas iraníes no son ningunos pegados en la pared, creyeron que los iban a hacer capitular y seguramente teniendo en cuenta cierta oposición apátrida dentro de Irán, pues ellos hacían cuentas ilusorias y se han encontrado con la cruda realidad y hoy están recibiendo una respuesta contundente que si bien responde a una agresión que dejó grandes destrozos y unos daños terribles como el asesinato de 10 científicos, el alto mando de la Guardia Revolucionaria, etcétera, pues en Israel, como usted lo está informando también, está causando estos estragos. Y cuando esto ocurre en un país bajo un mando político que se creía inmune, al que nada, nunca lo iba a afectar porque, digámonos la verdad, la mayoría de esas satrapías, de esas monarquías ultragodas, retardatarias y plutocráticas del Medio Oriente, están aliadas ahora en la práctica con Israel. La inacción, el silencio, la complicidad, es complicidad. De modo que, como dijo también el embajador esta mañana, estamos casi solos, ningún país nos apoya, pero precisamente por esa circunstancia es que hemos desarrollado nuestra propia energía nuclear y es por eso que hemos desarrollado nuestra propia iniciativa misilística y es por eso que hoy tenemos la capacidad de responder a esta agresión. Muy importante esa entrevista con el embajador iraní en Colombia, Ahmed Reza Kaiman, que recomiendo y que es importante tener en cuenta porque seguramente será la única que se haga en un medio de comunicación masivo como es Señal Colombia. Procuraremos contactarlo porque como decíamos en principio de nuestro programa, el año pasado el embajador nos concedió una entrevista cuando vino a la Universidad del Valle. Profesor Hildebrando Arévalo, entonces para ir finalizando nuestra entrevista y seguramente tendremos que seguir hablando de esto, lo primero que queda claro es que aquí estamos en presencia de una operación en la que Israel no actuó de ninguna manera solo, que detrás de eso está Estados Unidos, está Donald Trump, está ese personajillo, ese personaje minúsculo que es que el ministro de Relaciones Exteriores que en Estados Unidos llaman secretario de Estado, Marco Rubio, que salieron a negar y a desmarcarse, ¿no? Cobardemente de esta agresión que les está saliendo muy mal, pero muy mal. Y está la CIA, está el M16 del Reino Unido, están todos esos aparatajes de la OTAN. Es decir, esta es una operación a gran escala para, como usted lo ha dicho también, acabar con el último de los 7 países que habían sido identificados para destruirlos y para generar en ellos revueltas internas y dar al traste con gobiernos independientes frente a las hegemonías y los imperios. Esto está, digamos, este resumen, este sumario que he hecho
sería uno de los elementos conclusivos de lo que está ocurriendo, ¿no? Puede ser, pero le faltan elementos. Por ejemplo, a la entrevista del embajador le faltó, si él, yo no la he visto, afirma que está solo, creo que se equivoca. En el concierto internacional, Pakistán es lo que dijo, le leo, yo tomé apuntes, profesor, dice, nadie en países occidentales nos defiende. Bien, esa es una precisión. Es un apunte que le tomé directamente escuchando sí, la entrevista. De países occidentales, porque pero aquí uno ve también la mayoría de esas monarquías tampoco. No, vamos para allá, porque es que no hemos hablado del contexto internacional. Pakistán, que es un país de mayoría musulmana y que reivindica la unidad de los musulmanes, advirtió a Israel, lo advirtió el ministro de Relaciones Exteriores, que ni se le ocurra utilizar la bomba nuclear contra Irán, porque automáticamente ellos usarán la bomba atómica contra Israel. Corea del Norte, país asiático, también se puso de acuerdo con en el apoyo nuclear advirtió que no vayan a utilizar armas nucleares. China, que tiene en Irán el séptimo ramal más importante de la ruta de la seda, ya se pronunció en contra de la agresión. Rusia anunció, condenó una agresión leve, traicionera y violatoria del derecho internacional. Y hay conversaciones porque Israel se conoció, está intentando asesinar a Khomeini. Khomeini en este momento lo tienen oculto y se anunció, tanta información por confirmar, que entre las conversaciones estaría la posibilidad que esa protección se la diera Rusia. Rusia ya solicitó que los funcionarios de sus embajadas en Teherán abandonen el territorio. Y acordemos que hace pocos meses los sistemas más avanzados de interceptación aérea los instaló Rusia en territorio iraní. Por eso no nos debe extrañar que se haya caído otro mito de la retórica israelí, la invencibilidad y la superioridad de su fuerza aérea, que es cierto, si comparamos, los iraníes están completamente atrasados en fuerza aérea, pero están muy bien preparados en defensa antiaérea, ellos y la tecnología que Rusia puso a su disposición. Pero hay que decir que lo hace muy bien, que llamen la atención, porque los países finalmente ante agresiones, efectivamente, militarmente se quedan casi solos. Y yo creo que lo que está diciendo Irán está tirándole los cabellos a Rusia y a China, porque en el caso de Rusia dejó solo en su momento a Armenia y en su momento dejó solo también a Siria. Es decir, hizo cálculos y no les dio el apoyo internacional que se requería. Entonces yo creo que en las palabras, deduzco yo, esto es lo que el embajador está diciendo o que nos quiere comunicar. ¿Y qué prevé usted, qué prospecta? Recordemos que todo análisis debe tener contexto, que ya lo hemos hecho, interpretación, que lo estamos haciendo, cuál es la prospección en relación con la posición rusa, que es fundamental, ¿no? Rusia que además ha tenido un largo historial de vínculos con Israel. Rusia ya también pidió a la embajada
suya en Israel, que también abandonen abandonen el país hasta que se recomponga la situación. La prospección. Lo prospectivo, creo que hay que mirarlo en dos direcciones. La escalada representa avanzar hacia la Tercera Guerra Mundial. Nosotros, ese equipo de fanáticos, y además fanáticos asesinos, fanáticos que toman literalmente el Antiguo Testamento. Acuérdense que el Antiguo Testamento dice matar, aniquilar, arrasar al enemigo y arrasar su simiente. Eso uno dice, ¿qué tipo de comportamiento, qué tipo de persona puede asesinar 50,000 niños por hambre, con bombas? Pues si uno entiende que eso está dirigido por fanáticos y fanáticos asesinos, pues la perspectiva con ellos, además con esa visión de Netanyahu, que es de los menos radicales de los fanáticos ortodoxos religiosos, entre ellos es el más moderado de los más moderados. Imagínense cómo será esa panda de locos asesinos que están dirigiendo a Israel. Netanyahu se presenta o quiere preparar el Armagedón, esa gran conflagración mundial para la venida del Mesías. Entonces, esa es la perspectiva que tenemos desde Israel. Y es terrible porque el lobby israelí en los Estados Unidos parece a veces que quien definiera no es Estados Unidos, sino que quien definiera es el lobby israelí. Ese es el aspecto negativo. El avance hacia la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón en el lenguaje bíblico. Y desde lo lúcido, es decir, es posible que la razón prevalezca, la presión internacional de potencias, que además también está muy complejo, de los últimos detenidos que ha habido dentro de Irán. Hay 7 ciudadanos hindúes. Parece que India está a favor de Israel y la India hace parte del BRICS. Entonces, realmente en este momento se requiere cabeza fría, contener la guerra en una situación real, ya no ideológica. Tienen que estar sonando en este momento los teléfonos de Beijing a Teherán, de Teherán a Moscú, de Tel Aviv a Washington, a la Casa Blanca, de Washington a Moscú. Es decir, en este momento tiene que haber una actividad diplomática porque la situación es totalmente de consecuencias imprevisibles. Estamos ante el fanatismo y estamos ante la razón. Estamos en una de esas encrucijadas de la razón. Y por lo tanto, va a ser impredecible. Tenemos que esperar que termine esta semana. Los israelíes prometieron más ataques y los iraníes no han dejado de atacar. En la tercera noche, anoche, se cumplió la octava oleada de ataques iraníes contra puntos claves de Israel, y Israel está completamente asustado y en momentos de pánico no sabemos estos locos, estos fanáticos, qué actitud pueden asumir. Bien, por acá Olmes Calder nos dice: decepciona el apoyo de palabra de estos poderosos países en contra de la agresión irracional de Israel a Palestina y ahora a Irán, pero no han sido
no han podido detener la matanza, dice Olmes. Muy preocupante en suma todo lo que está ocurriendo, pero mi percepción, profesor Hildebrando Arévalo, es que estamos en presencia de un ciclo diferente de la agresión israelí, que el pueblo iraní, su gobierno y sus fuerzas armadas no están dispuestos a hacer lo que siempre han hecho, que es desarrollar unos ataques como respuesta a las agresiones. Ya hemos visto en anteriores oportunidades, cuando asesinaron a Soleimán, cuando han cometido otro tipo de agresiones a Irán, y hasta ahí llegan, porque es un pueblo muy pacífico y pacifista, además de que tiene una oposición interna que, como se ha venido develando, también tiene nexos con los imperialistas, con Israel, y el manejo interno tiene cierta complejidad. Pero lo que se deduce en este momento es que Irán no está dispuesto a dejar las cosas como se las han puesto, y que el golpe recibido, que ha sido muy fuerte y muy duro, incluso desde terroristas infiltrados por Israel en Irán, se congeló la imagen, va a ser muy fuerte la respuesta de Irán. Bueno, no sé, parece que al profesor Hildebrando Arévalo se le congeló la señal. Si a mí se me ha congelado la señal, por favor me indican por aquí alguna de las personas que nos está siguiendo. Yo veo que aquí estamos en pleno movimiento. Al profesor Hildebrando Arévalo se le congeló la señal. Pero creo que ha sido muy interesante la información, los elementos de análisis que nos ha entregado el profesor Hildebrando Arévalo, y esta sección de Periodismo Libre en Vivo, que ya llevamos más de una hora en ella, el análisis de lo que está ocurriendo después de la agresión de Israel contra Irán y la respuesta contundente de Irán a Israel. La respuesta que no se esperaban. Todo indica que esa respuesta no se la esperaban, y están viviendo en carne propia la situación que le ha tocado vivir durante casi 2 años al pueblo palestino en Gaza. Esto no se lo esperaban los israelíes, no se lo esperaban tampoco la población de Israel. Obviamente, nuestra posición filosófica, ética, de respaldo a la vida en cualquier parte del mundo es siempre que no haya guerra, que haya paz, que se paren las confrontaciones, que se paren las agresiones. Pero en este caso estamos observando que hay un pueblo, hay un gobierno, hay unas fuerzas armadas que están respondiendo a una brutal agresión de un subimperio como es el israelí en el Medio Oriente, que se cree que puede hacer lo que le venga en gana, que se cree inmune y que se cree impune y que nada le va a ocurrir. Pues está ocurriendo, y están padeciendo lo que ellos durante casi 2 años le han infligido a los pueblos del Medio Oriente, especialmente al pueblo palestino. Profesor Hildebrando Arévalo, muchas gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. No sé si tenga algo que agregar a manera de colofón, de síntesis, de conclusión, de sumario de nuestro diálogo de hoy. Un colofón de historiador. Adelante. Hagamos el paralelo. Les recomiendo que lean El fin del Imperio Romano, por allá en el siglo IV de nuestra era. La característica es que todo ese gran poder militar de Roma se fue cayendo y derrumbando hasta que finalmente desaparece en Occidente el Imperio Romano por el levantamiento y el avance de los pueblos de Oriente. Hoy en día estamos en una situación, la caída de un imperio y sus peones van cayendo. Es inevitable el surgimiento del mundo multipolar. Y esto que estamos viviendo hoy en su forma más álgida es uno de los principales elementos de manifestación de esa crisis. Pero la historia, el topo de la historia sigue usando, sigue avanzando,
y el orden multilateral es indetenible. Y tal vez estamos viendo acá la caída en vivo y en directo televisado, la caída de uno de los peones más fundamentales de ese Estado profundo, de ese imperialismo que se resiste a morir, pero que está muriendo. Bueno, ese colofón está, me identifico con él, muy interesante. Estamos viendo en vivo y en directo la caída de uno de los peones del imperialismo y nombrémoslo con nombre propio, el imperialismo estadounidense y el imperialismo de la OTAN, porque el jefe de la OTAN, del Reino Unido, de España, de Francia, de Italia, de Alemania y de todos esos subimperios es Estados Unidos. Por acá, Julian Henao nos recomienda también seguir al profesor Sayed Madrandi. Excelente informe de Madrandi en estos momentos. Bueno, entonces ahí están las recomendaciones del profesor Hildebrando Arévalo y de Julie Henao. Muchas gracias a Julie, que ha también hecho interesantes aportes en este programa. Y Diblu nos dice, ya lo dijo Manuel Serrat, el mundo está en manos de unos locos con carne, bueno, unos locos del lado del imperio, del lado del subimperio israelí. Muchas gracias nuevamente, profesor Hildebrando Arévalo. Ya tendremos oportunidad de hacer un seguimiento a este nuevo hecho de la geopolítica internacional. Usted nos ha dicho que estamos en plena marcha de una nueva guerra mundial. Muchas gracias, profesor. Hasta la vista, Luis Alfonso. Bueno, el profesor Hildebrando Arévalo Osorio, egresado de la Universidad de los Pueblos de Moscú, profesor de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAD, magíster en Historia de la Universidad del Valle, quien nos acompañaba en el análisis de estos hechos tan trascendentales, la nueva agresión del subimperio ocupante de los territorios palestinos, Israel, contra Irán, y la respuesta que ha recibido del pueblo, las Fuerzas Armadas y el gobierno iraní.